Hace poco una mujer me dijo algo que me quedó dando vueltas durante semanas. Es como si hubiera vivido en dos realidades paralelas. En la mía algo terrible había pasado. En la de él era un martes cualquiera. Y mientras hablaba vi en sus ojos esa confusión que conozco tan bien, esa sensación de estar perdiendo la cordura cuando alguien que te lastimó profundamente actúa como si tu dolor fuera un invento, como si tu sufrimiento no tuviera peso alguno en su realidad. Porque verás, hay algo que descubrí después de años trabajando con mujeres que han pasado por esto, algo que cambia completamente la perspectiva cuando lo entiendes. Esa persona que te lastimó no tiene amnesia emocional. No olvidó lo que pasó. De hecho, recuerda perfectamente cada palabra que te dijo, cada gesto que hizo, cada momento exacto en que vio cómo se apagaba algo en tu mirada. La diferencia es que ha elegido conscientemente construir una realidad alternativa, donde eso simplemente no cuenta, donde el impacto de sus acciones no existe, porque reconocerlo implicaría enfrentar algo que su sistema psicológico considera más amenazante que tu sufrimiento. Y esto me lleva a una realización que ha transformado la forma en que entiendo estas dinámicas. Esa persona no está protegiendo la relación cuando actúa como si nada hubiera pasado. Está protegiéndose de una verdad que considera más dolorosa que el sufrimiento que te causó. Porque todos, absolutamente todos, cargamos partes nuestras que nos avergüenzan, rincones oscuros que preferimos mantener en la penumbra, pero existe una diferencia abismal entre quien reconoce esa oscuridad y decide trabajar con ella, y quien la niega por completo hasta crear una realidad paralela donde nunca existió. Cuando alguien te lastima y después actúa como si hubiera sido un malentendido menor, está haciendo algo muy específico, está huyendo de su propio abismo interno. En lugar de abrazar sus fallas, de integrar esa sombra que todos tenemos, empuja todo ese peso emocional hacia ti. Te convierte, sin que te des cuenta, en la depositaria de una culpa que en realidad les pertenece por completo. Es como si dijeran, si tú cargas con el dolor, yo no tengo que cargar con la responsabilidad. Para lograr esto, construyen lo que podríamos llamar una identidad de emergencia, un yo provisional que vive permanentemente justificado, intocable, siempre con la razón. Mantienen relaciones que no van más allá de la superficie, creen genuinamente en sus propias justificaciones y mientras tanto permanecen exactamente en el mismo lugar emocional de siempre, sin crecer, sin evolucionar, sin cambiar realmente nada sustancial de su forma de relacionarse. Ahora, permíteme contarte algo que he observado una y otra vez. Algo que puede sonar contradictorio, pero que es absolutamente revelador. El silencio después del daño no es casualidad. No es porque no sepan qué decir, ni porque estén procesando lo que pasó. El silencio es una herramienta y es terriblemente efectivo. Porque mientras tú te quedas esperando una explicación, una disculpa, cualquier señal de que reconocen lo que pasó, tu sistema nervioso se mantiene en un estado de alerta constante que te va agotando de maneras que ni siquiera percibes conscientemente. Ese silencio hace que aparezca una vocecita interna que susurra cosas como ¿y si realmente exageré? ¿Y si soy demasiado sensible? ¿Y si en realidad no fue para tanto? Y déjame decirte algo importante. Esa voz no es tuya. Es el resultado de una manipulación emocional que funciona de manera muy específica. Mientras más buscas respuestas en el silencio del otro, más te desconectas de tu propia brújula interna. Mientras más súplicas por una migaja de reconocimiento, más inestable se vuelve tu centro emocional. Es lo que he llamado la dinámica del planeta errante. Tu energía vital comienza a orbitar alrededor de esa persona como si fuera el sol de tu existencia, cuando en realidad debería girar alrededor de tu propio eje.
te olvidas de ti misma, de tus propias necesidades, de tu propio centro gravitacional, y así es como se va creando día a día una dependencia emocional que puede mantenerte atrapada durante años si no la reconoces a tiempo. Y entonces viene otra parte de este patrón que es igualmente reveladora. Cuando finalmente logras confrontar lo que pasó, cuando encuentras las palabras y el valor para hablar de tu dolor, la respuesta que recibes suele ser algo como eres demasiado sensible o estás dramatizando. Pero permíteme explicarte algo fundamental. Cuando alguien te dice esto, no está describiendo tu realidad. Está desviando su propio malestar interno. Está usando lo que conocemos como deflexión. Es una forma muy sutil pero devastadora de manipulación, porque no solo invalida tu experiencia, sino que te hace dudar de tu propia percepción de la realidad. Pero quiero que entiendas algo profundo sobre por qué hacen esto. En su arquitectura emocional interna, admitir un error no es simplemente reconocer que se equivocaron en algo específico. Para estas personas, cometer un error significa convertirse automáticamente en un fracaso total como ser humano. Su estructura psicológica es tan frágil, tan dependiente de mantener una imagen perfecta de sí mismas, que prefieren destruir relaciones enteras, lastimar a personas que dicen amar, antes que experimentar la incomodidad de decir me equivoqué y te hice daño. Viven lo que podríamos llamar una disociación funcional. Pueden ser increíblemente cariñosas en un momento y profundamente crueles en otro, sin que su mente consciente conecte ambas realidades. Es como si habitaran compartimentos emocionales completamente separados, donde el yo que lastima y el yo que dice amar nunca se encuentran en el mismo espacio psicológico. Es una forma de supervivencia psicológica que les permite seguir funcionando, pero que deja una estela de destrucción emocional en todas las personas que se acercan a ellas. Y ahora quiero hablarte de algo que considero fundamental y que puede transformar completamente tu perspectiva. La culpa genuina, esa que se siente cuando realmente hemos causado daño, tiene una función sagrada en el desarrollo humano. No es un sentimiento que debamos evitar a toda costa como nos han enseñado. La culpa auténtica es como una brújula interna que nos señala exactamente dónde necesitamos crecer, dónde necesitamos reparar, dónde necesitamos ofrecer una disculpa real que nazca del corazón, no del cálculo. Cuando alguien se niega sistemáticamente a sentir culpa, cuando evita esa incomodidad a toda costa, se queda emocionalmente congelado en el mismo lugar de siempre. No puede evolucionar porque no puede ver el impacto real de sus acciones. Sigue proyectando su malestar interno en otros, perpetuando ciclos de dolor que pueden transmitirse incluso a través de generaciones. Es como si estuvieran emocionalmente ciegos a las consecuencias de sus propios actos. Pero aquí viene lo que realmente quiero que te lleves de esta reflexión. La trampa más grande es internalizar una culpa que no te pertenece. Tú no eres responsable de sostener las heridas emocionales que otra persona se niega a curar. No eres responsable de ser la terapeuta de quien te lastima. No eres responsable de encontrar excusas para comportamientos que no tienen excusa. ¿Sabes cuál es tu verdadero trabajo? Crecer mirando hacia adentro, integrando tu propia luz y tu propia sombra, sin proyectar tu dolor en otros. Reconocer estas dinámicas para retomar el poder sobre tu propia vida. Dejar de buscar un cierre emocional donde no existe y volver a invertir en tu propia sanación. Esto me lleva a algo que observo en mujeres que han logrado salir de estos patrones. Entienden que no todas las heridas vienen con disculpas, no todas las preguntas tienen respuestas, no todos los finales son claros y definitivos. A veces el cierre más poderoso es el que te das a ti misma cuando decides no cargar más con lo que no es tuyo. Déjame compartir contigo algo que cambió la vida de muchas mujeres con las que he trabajado. Cuando dejas de esperar que el otro reconozca tu dolor,
cuando dejas de necesitar su validación para confirmar tu realidad, cuando dejas de buscar justicia en lugares donde no existe, recuperas algo invaluable, recuperas tu centro. Y desde ese centro, desde esa conexión contigo misma, puedes discernir con claridad. Puedes ver las banderas rojas antes de que se conviertan en tempestades. Puedes elegir personas que sí tienen la capacidad de responsabilizarse por sus actos. Puedes construir relaciones donde el amor no duele, donde la comunicación es honesta, donde los conflictos se resuelven desde la madurez emocional. Pero aquí está lo que no te van a decir los libros de autoayuda. Este proceso no es lineal, no es rápido, no es cómodo. Requiere que mires hacia lugares de ti misma que tal vez preferirías evitar. Requiere que reconozcas tus propios patrones, tus propias heridas, tus propias formas de perpetuar dinámicas tóxicas. ¿Sabes qué es lo más liberador de todo este proceso? Cuando finalmente entiendes que el amor maduro no es drama, no es intensidad constante, no es la montaña rusa emocional que te han vendido como romántica. El amor maduro es presencia, es consistencia. Es la capacidad de estar presente contigo misma y con el otro, especialmente cuando las cosas se ponen difíciles. Y esto me lleva a algo fundamental. No puedes amar desde la herida. No puedes construir relaciones sanas desde la carencia. No puedes esperar que otra persona llene vacíos, el amor que nace de la plenitud, de la conexión contigo misma, ese sí tiene el potencial de ser transformador. Déjame decirte algo que he observado en mujeres que han logrado romper estos patrones. Entienden que su valor no depende de ser elegidas por alguien más. Su valor es intrínseco, innegociable, independiente de cualquier relación. Y desde esa comprensión pueden elegir con claridad. Pueden decir no sin culpa, pueden poner límites sin explicaciones exhaustivas, pueden irse sin drama cuando algo no les sirve. ¿Sabes cuál es la diferencia entre una mujer que se mantiene en relaciones tóxicas y una que no? La segunda ha aprendido a tolerarse a sí misma, ha hecho las paces con su soledad, ha descubierto que estar sola no es lo mismo que estar vacía. Y desde ese lugar de completitud interna puede discernir qué añade valor a su vida y qué solamente añade complicación. Aquí está lo que muchas mujeres no entienden hasta que ya han vivido suficiente. El amor no es sacrificio, no es sufrimiento, no es drama constante. El amor es paz. Es crecimiento mutuo. Es la capacidad de ser completamente tú misma sin tener que explicarte constantemente. Es encontrar a alguien que te vea realmente, que te valide sin necesidad de que te rompas para demostrar tu dolor. Y esto me lleva a algo que considero fundamental. Cuando alguien te lastima y actúa como si nada hubiera pasado, te está dando información valiosa sobre quién es realmente. Te está mostrando su nivel de conciencia emocional. Te está revelando qué tan capaz es de sostener relaciones maduras y responsables. No ignores esa información. No la justifiques. No la minimices. Úsala para tomar decisiones conscientes sobre cómo quieres invertir tu energía emocional. Porque tu energía es limitada, es preciosa y merece ser invertida en personas que sí tienen la capacidad de honrar el impacto de sus acciones. Déjame compartir contigo una verdad que aprendí después de años de trabajo terapéutico. La persona correcta para ti no es la que nunca comete errores. Es la que cuando los comete tiene la humildad de reconocerlos, la valentía de disculparse auténticamente y la disciplina de cambiar comportamientos que causan daño. Esa persona existe, esas relaciones son posibles, pero no vas a encontrarlas mientras sigas invirtiendo tu energía en personas que no tienen la capacidad básica de responsabilizarse por sus actos. No vas a construir amor sano desde la herida no sanada. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo este proceso de autodescubrimiento? Cuando finalmente te conectas contigo misma, cuando sanas tus propias heridas, cuando aprendes a llenarte desde adentro,
No necesitas que nadie más valide tu realidad. No necesitas que nadie más reconozca tu dolor para que sea real. No necesitas que nadie más te complete porque ya estás completa. Y desde ese lugar de completitud puedes amar libremente. Puedes elegir desde la abundancia, no desde la carencia. Puedes construir relaciones que sumen, que nutran, que expandan tu capacidad de ser quien realmente eres. Porque al final del día eso es lo que todas buscamos. Ser vistas, ser valoradas, ser amadas por quienes realmente somos. Y eso solo es posible cuando primero aprendemos a vernos, a valorarnos, a amarnos a nosotras mismas. Todo lo demás es consecuencia de esa relación fundamental que tienes contigo misma. Así que la próxima vez que alguien te lastime y actúe como si nada hubiera pasado, recuerda, no estás loca. Tu dolor es real, tu percepción es válida y tu derecho a relaciones conscientes y responsables es innegociable. No cedas ese derecho por miedo a la soledad. La soledad consciente siempre es preferible a la compañía tóxica. Ahora, quiero llevarte un poco más profundo en esta comprensión, porque hay capas en esta dinámica que son fundamentales para tu proceso de sanación. He notado algo particular en las mujeres que llegan a mi consulta después de haber vivido esto. Muchas veces vienen preguntándose qué hicieron mal, como si hubieran sido cómplices de su propio sufrimiento. Y es aquí donde necesitamos detenernos un momento y aclarar algo muy importante. Cuando alguien te lastima y actúa como si nada hubiera pasado, no es porque tú hayas hecho algo que merezca ese trato. No es porque no sepas comunicarte bien, no es porque seas demasiado demandante o complicada, es porque esa persona ha desarrollado una forma de relacionarse que le permite mantener los beneficios de la conexión contigo sin asumir ninguna de las responsabilidades que conlleva una relación madura. Es lo que podríamos llamar vampirismo emocional selectivo. Toman de ti lo que necesitan, tu energía, tu cuidado, tu apoyo, tu amor. Pero cuando llega el momento de dar cuenta por el daño causado, cuando llega la hora de la reciprocidad, y déjame contarte algo que he observado especialmente en mujeres entre los 30 y 60 años, mujeres que ya han vivido lo suficiente como para reconocer patrones. Existe una diferencia generacional muy marcada en cómo procesamos estas dinámicas. Las mujeres más jóvenes entre los 20 y 30 suelen tener una tolerancia mayor a este tipo de comportamientos porque aún creen que pueden salvar o cambiar a la otra persona. Pero cuando ya has vivido algunas décadas, cuando ya has visto suficientes patrones repetirse, desarrollas lo que yo llamo fatiga de rescate. Esta fatiga de rescate es en realidad un regalo de la madurez. Es tu sistema emocional diciéndote, ya hemos visto esta película antes y sabemos cómo termina. Es esa voz interna que te susurra que no tienes por qué cargar con el trabajo emocional de otra persona, especialmente cuando esa persona ni siquiera reconoce que existe un problema. Pero aquí viene algo interesante que quiero compartir contigo. Muchas veces cuando empezamos a poner límites, cuando empezamos a decir no a estas dinámicas tóxicas, puede aparecer lo que llamo la culpa del despertar. Es esa sensación incómoda que surge cuando dejas de ser la persona que siempre entiende, que siempre perdona, que siempre encuentra una excusa para el comportamiento del otro. Esta culpa del despertar es normal, pero es importante que entiendas que es temporal. Es el resultado de años de condicionamiento social que nos ha enseñado que ser una buena mujer significa ser infinitamente comprensiva y paciente, incluso con quienes nos lastiman. Pero la realidad es que la verdadera bondad incluye la autodignidad. La verdadera compasión incluye la autocompasión. Permíteme hablarte de algo que considero revolucionario en el proceso de sanación. Aprender a ser egoísta de manera saludable. Y cuando digo egoísta no me refiero a ser cruel o insensible con otros.
Me refiero a priorizar tu bienestar emocional con la misma intensidad con la que has priorizado el de otros. Me refiero a entender que cuidar de ti misma no es opcional, es fundamental. He visto mujeres transformarse completamente cuando finalmente comprenden que no son responsables de gestionar las emociones de otros adultos, que no son responsables de hacer que otros se sientan cómodos con las consecuencias de sus propias acciones, que no son responsables de crear un espacio seguro para quienes no están dispuestos a crear un espacio seguro para ellas. Y esto me lleva a hablar de algo que observo constantemente, el fenómeno de la amnesia selectiva del perpetrador. Es fascinante desde un punto de vista psicológico porque estas personas pueden recordar con detalle perfectos cuando tú cometiste un error menor hace meses, pero curiosamente olvidan completamente cuando te causaron un dolor significativo hace pocos días. Esta amnesia selectiva no es casual. Es un mecanismo de defensa sofisticado que les permite mantener una narrativa interna donde siempre son la parte agraviada de la relación. Pueden recordar perfectamente cuando llegaste 5 minutos tarde a una cita, pero no recuerdan cuando te gritaron hasta hacerte llorar. Pueden recordar cuando no les respondiste un mensaje inmediatamente, pero no recuerdan cuando te ignoraron durante días después de una discusión. Es importante que entiendas que esto no es un problema de memoria, es un problema de integridad emocional. Es la incapacidad de sostener una imagen completa de sí mismos que incluya tanto sus aspectos amorosos como sus aspectos destructivos. Viven en una realidad editada donde solo existe la versión de ellos mismos que pueden tolerar. Y aquí viene algo que puede ser doloroso de escuchar, pero que es absolutamente necesario para tu sanación. No puedes tener una relación real con alguien que no puede ver la totalidad de quién es. No puedes construir intimidad genuina con alguien que está constantemente editando su propia realidad. No puedes crear seguridad emocional con alguien que niega sistemáticamente el impacto de sus acciones. Pero déjame llevarte a un lugar aún más profundo en esta comprensión. He notado que muchas mujeres que han vivido estas dinámicas desarrollan lo que llamo hipervigilancia emocional. Se vuelven expertas en leer las señales más sutiles del estado de ánimo del otro, en anticipar sus reacciones, en modificar su propio comportamiento para evitar conflictos. Esta hipervigilancia, aunque comprensible como mecanismo de supervivencia, termina siendo agotadora y desconectándote de tu propia experiencia interna. Te vuelves tan experta en sintonizar con el otro que pierdes la capacidad de sintonizar contigo misma. Te conviertes en una experta en sus necesidades, pero una extraña en las tuyas propias. Después de años de priorizar los estados emocionales de otros, puede sentirse extraño e incluso egoísta el simple acto de preguntarte ¿cómo me siento yo en este momento? ¿Qué necesito yo ahora? ¿Qué es lo que realmente quiero? Pero estas preguntas no son egoístas, son fundamentales. Son el primer paso hacia la recuperación de tu propia autoridad emocional. Porque no puedes tomar decisiones conscientes sobre tu vida si no tienes acceso a tu propia experiencia interna. Y esto me lleva a hablar de algo que considero crucial, la diferencia entre perdón genuino y perdón prematuro. En nuestra cultura, especialmente para las mujeres, existe una presión enorme hacia el perdón rápido. Nos han enseñado que perdonar inmediatamente es señal de evolución espiritual, de madurez emocional, de bondad. Pero el perdón genuino no puede existir sin reconocimiento previo del daño. No puedes perdonar realmente algo que la otra persona niega que haya ocurrido. El perdón prematuro, ese que surge de la presión social o de la necesidad de mantener la paz, no sana nada. Solo entierra el dolor más profundo, donde puede seguir causando daño en silencio. El perdón real surge cuando el daño ha sido reconocido, cuando ha habido una disculpa auténtica, cuando hay evidencia real de cambio en el comportamiento
Todo lo demás es solo una forma de evitar el conflicto, pero no resuelve nada profundo. Y permíteme decirte algo sobre las disculpas auténticas, porque existe una diferencia abismal entre una disculpa real y lo que llamamos no disculpas. Una disculpa auténtica incluye 4 elementos fundamentales: reconocimiento específico del daño causado, asunción completa de responsabilidad sin justificaciones, expresión genuina de remordimiento y compromiso concreto de cambio. Cuando alguien dice siento que te hayas sentido herida en lugar de siento haberte herido, eso no es una disculpa. Es una forma sutil de ponerte a ti como responsable de tu propia herida. Cuando dicen perdón, pero tú también. Eso no es una disculpa. Es una justificación disfrazada. Cuando dicen perdón si te ofendí, están cuestionando la validez de tu experiencia, incluso mientras pretenden disculparse. Las disculpas auténticas son raras porque requieren un nivel de vulnerabilidad y humildad que muchas personas simplemente no están dispuestas a experimentar. Requieren que alguien se sienta verdaderamente mal por el daño que causó, y muchas personas prefieren evitar esa incomodidad a toda costa. Y esto nos lleva a una comprensión fundamental. No todas las personas están en un nivel de desarrollo emocional que les permita sostener relaciones conscientes y responsables. No por maldad, no por falta de amor, sino por limitaciones genuinas en su capacidad de autorregulación emocional y autoconciencia. Reconocer estas limitaciones no es cruel, es realista y es fundamental para tomar decisiones conscientes sobre dónde invertir tu energía emocional, porque tu capacidad de amar, tu tiempo, tu energía vital son recursos limitados y preciosos. Merecen ser invertidos en personas que puedan recibirlos y corresponderlos desde un lugar de madurez emocional. Déjame compartir contigo algo que he visto transformar vidas. El momento en que una mujer finalmente comprende que no necesita la validación de quien la lastimó para confirmar que el daño fue real, que no necesita que reconozcan su dolor para que ese dolor sea válido, que no necesita su arrepentimiento para poder seguir adelante con su vida. Este momento de comprensión es como despertar de un sueño donde habías puesto tu bienestar emocional en manos de otra persona. Es recuperar tu autoridad sobre tu propia experiencia. Es darte cuenta de que tienes todo lo que necesitas dentro de ti misma para sanar y seguir adelante. Y desde este lugar de autoridad propia puedes comenzar a construir lo que yo llamo relaciones conscientes. Relaciones donde ambas personas se responsabilizan por su impacto emocional. Donde los conflictos se ven como oportunidades de crecimiento mutuo, no como batallas que hay que ganar. Donde la comunicación es honesta incluso cuando es incómoda. Donde el amor se expresa a través de acciones consistentes, no solo de palabras bonitas.